Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a este espacio para charlar, para reflexionar conmigo. Como dijimos la última vez, hablaremos de las relaciones. Y quizá la primera parte que deberíamos reflexionar tiene que ver con una frase que nos decía por ahí un biólogo chileno llamado Humberto Maturana. Él decía, todo lo dicho es dicho por alguien. Yo sé que la frase puede resultar una obviedad, claro, pues si todo lo dicho es dicho por alguien. Sin embargo, la frase tiene una profundidad enorme, porque lo que quiere decir es que lo que pensamos los seres humanos cuando nos relacionamos con el otro es que yo soy el único poseedor de la verdad absoluta. Y cuando yo hago eso y tú haces eso, nuestras relaciones se complican. Por eso es importante recordar lo que dice Humberto Maturana. Humberto Maturana, repito, nos decía, todo lo dicho es dicho por alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una sola realidad, pero que cada uno de nosotros la ve completamente diferente. Y cuando me asumo como el único poseedor de la verdad absoluta y tú haces lo mismo, nuestras relaciones tienden a fracasar. Entonces tengamos primero eso en mente. Cuando tú dices lo que dices, lo dice ese alguien que es diferente de este alguien que soy yo. Dice también Maturana, los seres humanos no tenemos los mecanismos para reproducir la realidad tal cual es. Ya hemos hablado de los modelos mentales y de cómo vemos parcialmente el mundo, pero tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Por ahí Ray Dalio en su libro de Principios nos dice el tema de las relaciones tiene que ver con comprender que el cableado del cerebro es diferente y por eso tendemos a ver el mundo de diferentes maneras. Entonces, todo lo dicho es dicho por alguien. No lo olvides. Bien, segundo, quisiera hablar de algunos principios que son viciosos y virtuosos. Y estos principios creo que nos pueden servir, teniéndolos en mente, para mejorar también nuestras relaciones interpersonales. El primer principio, que viene por pares, vicio-virtud, sería el ego inflado versus la autoestima sana. También ya hablamos alguna vez de la autoestima. Y diría por ahí Nathaniel Branden, el autor de este libro de los 6 pilares de la autoestima, que la autoestima es como la necesidad que tiene el cuerpo del calcio. Si nos falta no nos morimos. Pero si no tenemos suficiente, no funcionamos bien. Lo mismo ocurre con la autoestima. No nos vamos a morir por falta de ella. Pero si no tenemos una suficiente autoestima, una autoestima sana, no operamos bien. Y menos en las relaciones. Entonces necesitamos desarrollar una autoestima sana. Por ahí ve la charla que tuvimos sobre la autoestima. Creo que ya hablamos sobre eso y las prácticas de la autoestima. Muy bien. El siguiente principio tiene que ver con también una charla que ya tuvimos, que era sobre el aprendizaje. ¿Qué roles asumimos frente al aprendizaje? Otra vez, tenemos un vicio y una virtud. El vicio es el sabelotodo. El sabelotodo que cree que posee la verdad todo el tiempo. El sabelotodo que dice además que cuando las cosas no le funcionan, si él lo sabe todo, pues la culpa es de algo o de alguien más. Mientras que la virtud es la del aprendiz, que dice, yo no lo sé todo y puedo estar abierto a aprender, y cuando las cosas no funcionan dicen, cierto, algo está fuera de mi control, pero otra parte sí está en mi responsabilidad, en mi control, yo puedo hacer cosas para mejorar mis resultados, entonces es mucho más productivo vivir como aprendiz. Por cierto, estos principios vienen por pares. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tiene un ego inflado asume el rol del sabelotodo y la persona que tiene una autoestima sana asume el rol del aprendiz. Bien, siguiente principio. Vicio, víctima. Virtud, protagonista. Es mucho más productivo el rol del protagonista. La víctima tiene incluso un lenguaje absurdo. El otro día me decía una persona, mi jefe me da miedo. Y yo le decía, ¿y cómo te lo da? Te lo da en una bolsita, en un paquetito. ¿Cómo te puede dar miedo alguien? No te puede dar miedo. Decir como protagonista, siento miedo cuando estoy frente a mi jefe, es
empezar a asumir la responsabilidad. Eso es lo que hace el protagonista, asume su responsabilidad. Su lenguaje es hacia adentro, mientras que el lenguaje de la víctima es hacia afuera. Víctima, protagonista. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro principio que tiene que ver con el poseedor de la verdad, vicio, versus el poseedor de modelos mentales. Otra vez, tenemos complicaciones, y como ya lo dije yo hace un momento, cuando nos asumimos como los poseedores de la verdad. Las cosas son realmente como yo las veo. Si tú no ves, piensas, haces, sientes como yo, estás mal. Eso es lo que hace el poseedor de la verdad. Por el otro lado está el poseedor de modelos mentales. El poseedor de modelos mentales dice, caray, yo veo el mundo de una manera, a veces estoy bien, a veces estoy mal, y tú lo ves diferente. No ves el mundo como yo lo veo. Y no es que yo esté bien y tú estés mal, o tú estés bien y yo esté mal. Simplemente vemos diferente. ¿Cómo le podemos hacer para que a partir de nuestras diferencias podamos tener mejores relaciones? Poseedor de la verdad, vicio; poseedor de modelos mentales, virtud. Y el último de los principios que quiero platicarte sería el tema de el control unilateral, vicio, versus virtud, el aprendizaje mutuo. El control unilateral lo ejerce aquella persona que quiere vencer al otro. Checa tus relaciones interpersonales. ¿Quieres tener siempre la razón? ¿Quieres ganarle al otro? O el aprendizaje mutuo, que es, pues mira, yo no sé si estamos bien los dos, o los dos mal, o tú bien y yo mal, o al revés. Sino, ¿cómo le hacemos para aprender? Porque el tema no es ganarte, el tema es que podamos aprender juntos y salir fortalecidos en esta relación que tenemos tú y yo. Espero que hasta aquí vayamos bien con estos 5 principios que hemos visto y con la frase de Maturana de todo lo dicho es dicho por alguien. Yo no soy poseedor de la verdad, tú tampoco, vemos el mundo de manera diferente. Mientras tengamos eso en mente, podemos mejorar mucho nuestras relaciones interpersonales y asimismo los principios que ya hemos mencionado. El ego versus autoestima sana, el saberlo todo versus el aprendiz, la víctima versus el protagonista, el poseedor de la verdad versus el poseedor de modelos mentales y finalmente el control unilateral versus el aprendizaje mutuo. Quiero darte, para terminar, algunos consejos interesantes sobre mejorar las relaciones, aparte de lo que ya hemos hablado, algunas prácticas que me parecen importantes, que yo he aprendido, he visto cómo funcionan y he visto su efectividad. La primera es un consejo que tiene que ver con una frase. Si quieres apuntarla, apúntala. Dice, pasar de lo furioso a lo curioso. Los seres humanos cometemos un error que se llama el error general de implicación. Es decir, cuando vemos que alguien hace algo, lo primero que hacemos es ponerle una etiqueta, hacemos un juicio y decimos, es que si no hace esto que debería hacer es porque es un irresponsable, es un mediocre, es un etcétera, etcétera. Entonces cuando decimos al otro es un, lo que hacemos es cosificarlo, es decir, volverlo cosa. Eso es lo que hacemos con el otro cuando decimos es un, ya no tiene probabilidad de transformarse, así es y punto, se acabó. Entonces este error general de atribución es justamente un error que cometemos con frecuencia. Y algo que no hacemos es preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto que hiciste? ¿O por qué no estás haciendo esto que se supone deberías hacer? Entonces, pasar de lo furioso a lo curioso significa hacer preguntas. Cuando yo estudié coaching, lo primero que me dijeron es, las 2 habilidades fundamentales de un coach son preguntar y escuchar. Y es algo que típicamente no hacemos. Simplemente nos enfurecemos y hacemos un juicio. Y es que si el otro no hizo esto es por que es un, o si este debería ser, es un, y no preguntamos. A mí me parece fabuloso cuando leí esto alguna vez. Me parece que es una
práctica que puede mejorar de manera muy importante nuestras relaciones con los demás. Pasar de lo furioso a lo curioso. Preguntar. ¿Ok? Ese sería el primer consejo. El segundo consejo que te daría para mejorar las relaciones interpersonales tiene que ver con otra frasecita, así es que también si quieres apuntarla, es hablar con el otro de qué me pasa con lo que pasa. Cuando me siento contigo a hablar de ti, lo que surge es resistencia y defensa. Cuando me siento contigo a hablar de mí, de lo que me pasa con lo que pasa, entonces se abre un espacio para la conversación, para el diálogo. ¿Qué me pasa con lo que pasa? Ojo, los hechos son los hechos. Si tú llegas tarde a una junta, por ejemplo, que tengas conmigo, yo me puedo enojar, claro, por supuesto. Pero decirle al otro en cuanto llega tarde, eres un mediocre, eres un irresponsable, ¿cómo fue posible que llegaras tarde? ¿Cómo faltas a tus compromisos? El otro se pone en defensa. Y lo que yo podría hacer para hablar de qué me pasa con lo que pasa es empezar justamente a hablar de mí contigo y decirle al otro, claro, por supuesto, si llegaste tarde, ese es el hecho, déjame platicarte qué me pasa cuando tú llegas tarde a los compromisos que haces conmigo. Entonces, el segundo consejo que te doy es hablar de qué me pasa con lo que pasa. Pasar de lo furioso a lo curioso, preguntar y hablar de mí en lugar de hablar de ti. Son dos prácticas muy simples, que pueden mejorar tus relaciones interpersonales. Por ahí dicen que cuando veo hacia afuera sueño y cuando veo hacia adentro despierto. Mis broncas contigo tienen que ver más conmigo que contigo. Por eso es importante hablarle al otro de qué me pasa con lo que pasa y por eso es importante preguntar y pasar de lo furioso a lo curioso. Espero que te haya gustado esta sesión. Como siempre, muchas gracias por acompañarme y anunciar lo que veremos la siguiente semana. Tiene que ver con la automotivación. Vamos a hablar de qué elementos pueden mantenerme activo, motivado, con este motor interno. ¿Qué podemos hacer para definir algunas cosas que aumenten mi motivación en la vida? Entonces hablaremos de la automotivación. Muy bien, pues como siempre recomendarte, si te gustó, compártelo. Gracias otra vez por acompañarme y nos vemos muy pronto.